Y bueno, para los micrófonos del 88.9 le aprecio muchísimo porque él está en Londres. Está Miguel Molina en Londres. Y es que, mi querido Miguel, hablábamos hace un par de días de cuál era la percepción en Europa de nuestro país. Nos dabas tus argumentos. Y hablando de tus motivos, los diputados, los eurodiputados, marcaron un exhorto a nuestro país por lo que está pasando en Iguala, Guerrero. ¿Cómo ven las cosas, Miguel? Mira, creo, Ramsés, que esta es una situación inédita porque los eurodiputados en una sesión plenaria del Parlamento Europeo emitieron una condena enérgica, en esos términos, una condena enérgica en torno a unas inaceptables desapariciones forzosas y los delitos que se cometieron en Iguala. Así lo dijeron textualmente, y pidieron al gobierno y a las autoridades mexicanas actuar de manera expedita y de manera imparcial y transparente para arrestar y procesar a los responsables. El Parlamento también dijo en una votación que pues no tuvo mucha discusión, que las investigaciones deben continuar hasta que aparezcan los estudiantes y se encuentren a salvo. También dijeron los eurodiputados que están sumamente preocupados por la clara infiltración del crimen organizado en las fuerzas de policía y en los gobiernos municipales y estatales. Esta fue una votación, como te decía, pues prácticamente inédita porque la resolución del Parlamento Europeo, que no es legislativa, no tiene más allá del peso político que puede tener una declaración de este tamaño, fue aprobada por 495 votos, con 86 en contra y 56 abstenciones, es decir, una mayoría pues realmente muy importante. También estos eurodiputados que hablaron durante varios minutos en una sesión destinada a analizar los derechos humanos, no solo en México, sino también en otras partes del mundo, por ejemplo Rusia y Uzbekistán, decidieron también, digamos que expresar su beneplácito al mismo tiempo por la determinación del presidente Enrique Peña Nieto de investigar estos hechos y de tratar de poner fin a la violencia de la actividad por la actividad de los carteles del narcotráfico en México, y pidieron a los Estados miembros de la Unión Europea que incrementen su apoyo hacia México a través de programas de derechos humanos y que le ofrezcan a las organizaciones de derechos humanos y al gobierno mexicano en sí, recursos financieros y técnicos para que se fomente una cultura de los derechos humanos. Miguel, tú estabas durmiendo cuando... Interesante. Sí, fíjate, cuando tú estabas durmiendo, estaba dando la noticia, obviamente te levantaste y leíste que ya ha solicitado licencia el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Efectivamente, el gobernador ya renunció, sin embargo, la presión creo que va a seguir ahora sobre el gobierno de México, porque como dijo Elena Valenciano, que es una eurodiputada y es presidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, para medir la efectividad real de las resoluciones de este organismo, hay que ver cómo influyen estas resoluciones en actores internacionales, en la escena internacional y las sociedades civiles. Y esto es muy importante porque es una presión que no se había dicho, que no se había expresado antes. Al mismo tiempo, Ramsés, expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos están analizando la posibilidad de viajar a México para investigar esta situación de Iguala, y se encuentran, tengo entendido, negociando los términos de una eventual visita con el gobierno mexicano. Se tratarían de representantes del Comité de Expertos Independientes de la ONU contra las Desapariciones Forzosas y un relator especial
sobre desapariciones forzosas o involuntarias. Así Entonces, quiere decir que la visión, la atención de Europa y del mundo se está concentrando cada vez más en México. Esto, como lo comentábamos la última vez, claro, es algo que no habían calculado pues ninguno de los expertos dentro o fuera de México, y sí, la situación se está poniendo muy complicada para los planes de relaciones exteriores y de imagen del gobierno de México. Muy complicado, Miguel, porque mientras estaba dando esta solicitud de licencia del exgobernador ahora, Ángel Aguirre, estaban también presentándose 9 fosas nuevas en Guerrero, en Iguala sobre todo. Así es, pero además ahora lo que habría que ver, que es lo que van a pedir estas voces que se oyen no solo en Europa, creo que en algunas otras partes del mundo también ha habido expresiones de preocupación y de interés por lo que pasó y está pasando en México, es ver qué va a pasar con el exgobernador, porque el hecho de que haya dejado el poder no implica que su responsabilidad se haya extinguido. Esa es una de las primeras cuestiones que hay que dilucidar. Claro. Después hay que ver que se dé una solución a este problema, y esa es una situación muy difícil para el gobierno mexicano porque sí, como lo he comentado ya en algunas columnas periodísticas, creo que la impresión que uno tiene dentro y fuera de México es que muchas personas, muchos mexicanos han perdido la confianza en las instituciones. Entonces, no importa cuál sea el resultado de esta investigación, la gente puede dudar de que sea un resultado legítimo y una investigación imparcial y transparente. Y lo que va a suceder en 21 días son los centroamericanos, Miguel, que aunque es la sede de Veracruz, pero es un evento de nuestro país hacia el mundo. Así es, este es un riesgo menor, es decir, riesgo de imagen si tú quieres, pero no deja de ser un riesgo porque con la tensión tan elevada, las manifestaciones estudiantiles, las manifestaciones en general, pueden contribuir a que se caldee todavía más el ambiente, y por supuesto una chispa cualquiera podría desatar un incendio no solo en Veracruz, en cualquier parte de México, claro, pero sobre todo, como bien dices, en Veracruz, donde van a estar puestos los ojos, si no del mundo, cuando menos de la región. Pues Miguel Molina, te aprecio este comentario que haces desde lejos, ahora en Londres, en lo que determinó el Parlamento, donde sucede este Parlamento Europeo, es en Estrasburgo, Francia. Te mando un abrazo desde lejos, Miguel, muchísimas gracias, Con el afecto de siempre, Ramsés, hasta la próxima. Pues la voz de un experto, la voz del periodista veracruzano misanteco Miguel Molina, la resolución que tomaron los diputados y el extrañamiento, ¿no? Y el voto en torno a que se tienen que agilizar las investigaciones del gobierno mexicano en torno al asunto de Guerrero, con 495 votos a favor, 86 votos en contra, Claudia.